Aquí estamos. Acá, ¿qué te parece, Orión, ese condicionamiento del PRM para asistir al Consejo Nacional de la Magistratura? Yo no entiendo eso. Ellos son delegados por fruto de un proceso comercial. Miren una cosa, cuando tú vas a pedir un trabajo, te piden tu hoja de vida. ¿Se publica en la página web? Yo pregunto, tú dices un trabajo de CEO de cualquiera de las grandes empresas. No, yo quiero participar de su director y tal cosa. Miren no, espérate. Eso hay que publicarlo en las redes, en espacio pagado, para que todo el mundo de los consumidores del producto que tenemos, de los usuarios, vean quién es que vamos a poner. Eso no se hace. Eso no se tira, ¿no? Eso no se hace. Si no, no va a ir nadie, porque no le gusta. Número uno. Número dos, yo no creo que un reglamento diga que deba ser público las evaluaciones que se hacen de una persona. Porque tú crees, Pedro acaba de decir, decidimos que él no tiene suficiente nivel para estar aquí. Eso no se hace, porque tú de buena fe solicitas un empleo o participar en uno de los órganos de poder del Estado. Y segundo, lo que están buscando es, aprovechando la situación que tiene el país en el foco de infección y algunas cosas, para agregar otro. Eso es todo. Son 2 votos frente a 6, no tienen la mayor incidencia, que no sea la incidencia del debate público. Ellos se van a ausentar. Que yo preferiría... Anda mal el PRM. No puede seguir en eso, así no. Es mejor conversar con el presidente, conversar el presidente. Nosotros necesitamos que para que haya un equilibrio de estos 20 aspirantes, como muchachos malcriados, de estos 20 aspirantes, si ellos votan 6-2, pueden tomarlo todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia. De estos 20 aspirantes, nosotros consideramos que Juanito Pérez y Manuel Fulano tienen suficiente mérito. Nosotros quisiéramos contar con su voto a cambio de que los otros 4 usted lo ponga. Claro. Y tú tienes 2. Porque es la realidad, porque ese es el mandato de la sociedad dominicana. El mandato de la sociedad dominicana se refleja en la mayoría. Esa mayoría no la consiguieron en el supermercado tal. No, esa mayoría se consiguió como resultado de la voluntad popular. La voluntad popular. O sea, tú no puedes decir, ustedes son mayoría. No. Y así. No, sí, pero ¿por qué somos mayoría? Porque el pueblo así. Porque el presidente del Senado es del gobierno, del PLD. Como en su momento fue el PRD en aquel momento, que era mayoría también. El presidente Mejía sacó una gente del Consejo Estatal del Azúcar y lo mandó a la Suprema Corte de Justicia. No, es el que va. Tenía mayoría y hizo lo que le dio la gana. Entonces ahora es discusión. Las minorías tienen que ser escuchadas y valoradas sus opiniones. Pero tú no puedes, si no me voy, bueno, mi hijo, vete, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Ese sí es malo. ¿Para qué? Para crear un conflicto de legitimidad cuando nombren a nada menos que a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Eso sí es peligroso. Esa postura, ¿no? Peligroso, porque eso sí drena la condición de la más fuerte gobernabilidad que debe tener el país y prestigio de sus instituciones. No salieron los 4 miembros del tribunal. Sin trauma. Uno de ellos, nuestro buen amigo Alejandro Ayuso, que le dijeron, pero usted apoyó en tal tiempo al presidente Medina. Bueno, sí. ¿Cuál era la calidad que usted tenía en ese momento de ciudadano? Ciudadano. Entonces, no podía hacerlo si usted estaba en su derecho. Por cumplir su derecho, no lo dejamos entrar ahora aquí. Claro. No, espérese. Cuando enseñó su currículum y cuando enseñó su historial, los propios 2 delegados, de 2 miembros del PRM, tuvieron que decir, no, bien. Y se fue, y entonces, 3 miembros nada menos de la Pontificia Universidad, 3 catedráticos de la Pucamaima. ¿Cuántos de la UAS? Ninguno. Entonces, bien. ¿Qué pasó? Todo el mundo, sí, muy bien, el sector empresarial y todo el mundo. Entonces ahora vamos a dañar a la Suprema Corte de Justicia. Adelantado. O sea, yo presumo que tú tienes un plan contra la Suprema Corte de Justicia. Por tanto, yo no voy a ir si tú no presentas tal cosa. Dígame qué dice el reglamento, dígame cómo se va a manejar eso y conversen. El presidente está al lado de ustedes. Hablen al presidente y hablen a los demás miembros que están ahí. Incluyendo en un momento donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que ya él se va. ¿Qué más quieren? No, la idea es crear un lío. Desmeritar. Miren, vi ahí como aquí está el técnico calificado en materia de minería, que la minera
sacó 200 trabajadores, Pedro, porque ellos alegan el desplome del precio del oro, y dicen que los costos operacionales, dicen ellos, de Barrigol se han disparado, y citan lo que a mí me pareció extraño, el caso del combustible, cuando aquí todos sabemos que en los últimos meses ha sido todo lo contrario, ha habido un reajuste hacia abajo, una caída importante en los precios de los combustibles, que en un momento llegaron a colocarse con un barril de petróleo casi a $75 el barril, y lo hemos tenido hasta hace 2 semanas a 42. Entonces, como que no me cuadra el asunto de que pérdida del valor del oro, pero en cuanto nosotros le damos seguimiento todo el día al oro, en cuánto ha variado el precio del valor del oro y cuánto ha variado el precio de los combustibles en el país para despedir a 200 trabajadores de un yaguazo. Hay una combinación de factores. Mira, uno de los problemas que tiene... Cuéntenme otro. La asociación... Tráigame ahora el de Caperucita. Minera del tamaño de Barrigol, que es la principal productora y exportadora mundial de oro. Asociada ahora a Goldcorp, que es una de las grandes también canadienses. Ya se ha convertido en la principal. Pero ese tipo de empresas no te adoptan una decisión por coyuntura. Por ejemplo. Por coyuntura, exactamente. Ellos lo que hacen es proyecciones. Mira, esa reducción del precio del petróleo es de los últimos 2 meses, 3 meses. 3 meses. Antes, sin embargo, se había disparado un poco por encima de las proyecciones que ellos tenían. Ahora bien, Barrick fue la que le presentó a AES International una propuesta para ellos suplantar el búnker C que emplean en Quiqueya 1 por gas natural, que es un carburante, ¿verdad? predecible y de precio más bajo que el petróleo prácticamente reprocesado, que es el búnker C. Quiqueya 1, de 235 megavatios de capacidad, es propiedad de Barrick. De Barrick, sí. Se la administra Jaina. Pero esa planta lo que procesa es búnker C. Y ellos hace tiempo que tenían en mente que, porque está preparada, solo hay que cambiarle los quemadores. ¿Qué es lo que tú andas buscando? Para explicarte, justificar los 200 no, para explicarte por qué esa gente es una combinación de factores. También es una forma de ellos demostrarle que hace tiempo que el jefe de eso, que es todavía está ligado a eso. ¿Quién? El que llegó ahí, el que era jefe. El halcón. El halcón. Sí. Cuando llegó ahí quiso dar una dotación de fuerza al sindicato. Ah, sí. Porque el sindicato de allá de Barrick. Pero yo pienso que es mucho, 200 trabajadores, Pedro. Ellos pueden tener alguna justificación porque no han podido hacer todavía. Pero es que yo leí la nota. De búnker sí a gas natural. Pero leí la nota y es verdad de lo que me está hablando de que de precio de oro. La otra cosa es que ellos proyectaron. Pero eso es muy coyuntural. Ellos proyectaron que el precio del oro iba a estar más alto para esta fecha. Sí, búscalo ahí. Se le ha dado. No, yo lo vi esta mañana. Es más, el precio del oro. Porque el cacaíto se ha bajado, el cacaíto. ¿El qué? El cacao me bajó. El cacao no, y subió el azúcar. Estaba en 2.300. Mira, el oro está hoy a 1.290. Ah, bien. Déjeme decirle que hay un acuerdo entre Barrigol y el Estado que se mantenga. Que siempre que esté por encima de 1.175 está todo bien. Hay un sobreprecio que se le reconoce al Estado. Ha estado así todo el tiempo. Todo el tiempo, y entonces. Parece que ellos aspiraban a un precio más alto. Ellos aspiraban a eso. Sí. Eso por un lado. Por el otro, las reducciones de precio en el petróleo es de los últimos 2 meses. El año pasado, si tú lo promedias... Pero nunca estuvo en 70. Pero no.
Nunca, promedió 60 y pico. Sí, pero no para colocarse como para despedir 200 ellos trabajadores. Ahora, si estuvieran procesándolo con gas natural, a mí no me convence. Los costos de producción esa cancelación de 200 trabajadores, y por esos argumentos, no. Es una combinación político con económico, de política con económica. ¿Cuál es el aspecto político? Ellos quieren debilitar al sindicato. Por ahí sí puede ir el asunto. Combinado con que no tiene los beneficios que había proyectaron. Y eso no Las ayuda. Dos cosas se combinan ahí. Y yo quiero decirle a la gente de Barrigol eso no le que ayuda, eso no ayuda a la retoma de lo que debe ser una participación más activa del sector minero en la República, que nosotros valoramos muchísimo. Miren, exactamente. Eso, nosotros lo valoramos. Entonces, si se está buscando licencia social, óyeme, Mozart, qué oportuna. Si se está buscando licencia social para continuar en forma productiva en la explotación racional de ese recurso minero en el país. De los recursos mineros en el país. Oye, deja mucho que decir que la empresa que es líder del sector le hace daño al resto. Le haga daño al resto con este tipo de disposiciones. Ya, te lo voy a inmediatamente justificar ese planteamiento que tú haces. Miren. Bueno. Americano Nickel, una empresa que se fundó precisamente con un fondo de inversiones de europeos que ha venido a adquirir a muy bajo precio, por cierto, las instalaciones de Falcon Bridge Dominicana, que ya no le interesaban a los grandes, porque los grandes que fueron poseedores, Encore, la misma Falcon Bridge Nickel Limited, que fue la propietaria original, vendieron eso porque ya las reservas básicas, las ricas, las habían agotado. Oye, ¿por qué? Siendo esa la octava mayor productora de níquel, de ferroníquel del mundo, Falcon Bridge Dominicana, cuando se fue Falcon Bridge Nickel Limited, la que lo fundó, y se fue Encore y las demás que han pasado por ahí, que van como 4 dueños, todos grandes, de los grandes del mundo, se fueron porque ya la planta no tiene el valor para ellas, que son grandes, tenía originalmente. ¿Por qué? Porque agotó los principales yacimientos. Ya lo que le queda, las opciones que le quedan, es explotar lo que queda de los minerales menos ricos que estaban en los yacimientos ya explotados y combinarlo con una reserva que le queda en Loma Miranda de 20 millones de toneladas métricas, que mezclada con eso de baja ley que tienen ellos, podría extender la vida de la mina por otros 20 años y elevar la producción a su condición normal. La condición normal de esa minera son 70, 80 millones de libras de ferroníquel al año. Ahora, ¿qué ha pasado? Estos muchachos, estos jóvenes ingenieros de Americano Nickel vinieron y hicieron lo que dice Mozart. Le demostraron a las autoridades que ellos podían, desarrollando una serie de habilidades, reduciendo los costos operativos y ya no extrayendo grandes cantidades de materiales, sino únicamente los mineralizados. Ya esos camiones gigantescos no lo están usando, están extrayendo nada más, yendo directo al yacimiento. Número 1, mejorando los hornos. Todo eso ha hecho que Americano Nickel haya logrado activar la planta de nuevo y producir 30, 40 millones de libras de níquel. Es bueno que ustedes sepan que Falcon Bridge está laboral y tienen 1.500 trabajadores, Mozart. Muy bien. Entonces, ¿ellos qué están esperando? Como dice Mozart, ganar los méritos suficientes ante la sociedad y las autoridades para poder recibir la licencia social que le permita entrar a Loma Miranda y explotar el 10% de la extensión de Loma Miranda, que son 6.000 hectáreas. 350 hectáreas que ellos quieren que se les permita, demostrando que son capaces de ser racionales. Lo mismo pasa con Gold Quest en San Juan de la Maguana. Ellos dicen que no van a explotar, que no van a instalar ahí una minería propiamente como se conoce, de procesos, que solamente van a extraer el material, lo van a moler y lo van a mandar a procesar afuera para ni siquiera afectar el medio ambiente. Bueno, eso andan buscando también licencia social. Barry, con su actitud, pone en duda los méritos de esas dos acciones. Así es. Vamos a la pausa y volvemos.
Bueno, como ustedes saben, amigos televidentes aquí de Diario de Cuatro, don Julio Ortega Tous es el hombre de los miércoles, porque ya hemos decidido que en vez de los martes estén con nosotros los miércoles, poniéndonos al día en los temas económicos relevantes de la nación dominicana y del mundo. Buenos días, don Julio. Buen día. Mire, ayer se dio a conocer el informe de la CEPAL acerca panorama social. Del panorama social de América Latina. ¿No? Muestra un retroceso para toda América Latina. No. Retroceso. En algunos casos... No en todos los países. No es así. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que los países que más avanzaron, que son Uruguay, Costa Rica y Panamá, en la reducción, el combate a la pobreza. En el combate a la pobreza y la reducción de las desigualdades. Y la reducción de las desigualdades. Fue en base a la extensión de su sistema de pensiones. Su sistema de pensiones, de reparto. Lo que quiere decir que no solamente es un reclamo de justicia a las personas que han dedicado su vida al trabajo, sino inclusive es un instrumento de cohesión social, el sistema de pensiones, fundamental para una sociedad. Dice el sistema de pensiones y los sistemas de transferencias condicionadas con el combate a la pobreza extrema. De hecho, hay países como Uruguay donde la pobreza extrema prácticamente no existe. Creo que es un 1%, lo cual es totalmente marginal. Eso debe hacernos reflexionar mucho, porque ya el tema del sistema de pensiones en la República Dominicana no es su inexistencia, sino su naturaleza y su falta de impacto en la población envejeciente. Si nosotros tuviéramos pensiones básicas para las personas envejecientes, que puede ser entre 1 y 4 salarios mínimos. Que está consignada en el sistema dominicano de seguro social. No está consignado. El sistema de pensiones diseñado en esa ley 8701. Habla de la pensión marginal. Pero es otra cosa. Es otra cosa, la pobreza extrema. Sí, exacto. Es un sistema de pensiones que solo acumula dinero y no retorna pensiones. Y es un sistema únicamente para ganancias del sistema financiero. Nada más. Nada más. Entonces, eso es algo que debe hacernos reflexionar mucho. Cómo en otros países la extensión del sistema pensional de reparto y solidaria, combinada con acumulación originaria. Bueno, pero aquí la hay ya. Porque es combinada. Es que aquí el sistema de pensiones. De reparto puro y simple. El sistema de pensiones tiene 600,000 millones de pesos o más. 12,000 millones de dólares. No, a mí no me importan los dólares, porque aquí no hay que llevar los dólares para que la gente entienda. La gente entiende peso. La gente entiende cuando tú le dices, te voy a dar una pensión de 30,000 pesos o te voy a dar 200 dólares. Eso no lo entienden. Eso no entienden porque aquí no se vive en dólares, aquí se vive en pesos. Vivirán en dólares la capa más alta de la sociedad. Entonces, ese informe además refleja algo que yo quisiera ahondar, que yo quisiera investigar, que yo quisiera no solamente que yo lo haga individualmente, sino que colectivos de tipo académico, de tipo de reflexiones sobre la realidad nacional, investiguen por qué entre 2014 y 2017, según este informe de la CEPAL, el índice Gini se deterioró en la República Dominicana. Y la gente dice, ¿qué es eso el índice Gini? A pesar de que había mejorado notablemente. Había mejorado muchísimo, pero el índice Gini tuvo un deterioro de casi un 2%. En la medida que bajó
Es decir, mientras menor es el índice Gini, es mejor. 0 es lo ideal, 1 es lo peor. De 0,44 y fracción a 0,46, es decir, prácticamente un 2%. Yo estuve viendo las cifras, no las traje pensando que tú tenías aquí la publicación del periódico, que está muy bien reflejada, lo tengo que reconocer, en el periódico Hoy, que le dedica 2 páginas. El periódico Hoy de esta fecha. Sí, la sección económica del periódico Hoy de hoy. Yo no lo tengo, no. ¿Qué elementos determinaron en que el decil de más ingresos concentrara más ingresos? Y, es decir, el 10% más rico de la sociedad subió la parte del pastel que se está comiendo. Así es. Y el 10%... Yo tengo un resumen en el periódico que lo dice. Y el 10% más pobre sí. redujo esa participación. Para darte los números, sí. Según esa publicación que hace, que es una copia del informe, en el país se pasó en el año 2017, que es el año en que se tienen las cifras ya ciertas, porque 2018 no se tienen, a tener el 20% más rico, un 45% de la riqueza. Miércoles. El 10% más rico, es decir, la mitad de ese 20%, un 30%. Y en la medida en que tú lo vas reduciendo, quizás al 5 o al 1, tú vas viendo cómo se concentra aún más. Y el 20% más pobre, un 7%. Barbaridad. Entonces, uno tiene que reconocer de que ha habido importantes avances. Bueno, en el 2000 era un 50, ahora es un 46. No, el índice allí. El 2004 no era un 50 en el 2000. No era un 50. En el 2004 es que era un 50. Al final de así concluyó, de la crisis bancaria. Sí. O al final o el último año ya de la crisis. Dice 2002, pero es verdad, en 2004 seguía siendo un 50. Dice que en 2002 el informe. Subió mucho el deterioro de las condiciones de vida de los dominicanos a través de la hiperinflación, sí, de la devaluación masiva de la moneda. Sí. Así podemos saber qué es lo que está pasando en Venezuela. Esto es una cosita para lo que está pasando allá. Entonces, durante este periodo de 2004 a 2012 y 2012 a la fecha, ha habido avances importantes. Se crearon los programas de transferencia condicionada como el programa de solidaridad, como que ha focalizado las transferencias como bonogás, bonoluz, condicionado a la asistencia al sistema sanitario y al sistema escolar público de los hijos de esas personas que son beneficiadas. A los envejecientes también se le está dando a una parte de ellos una pequeña transferencia. Se crió la tanda extendida. Y entonces, digamos, otro salto importante que se dio ya a partir del 2012-2013 es la creación de la tanda extendida, que ya lleva casi más de 1 millón de... 1,2 millones. 1.2 millones, y sí, la meta sería 1,8 millones, generalizarlo a toda la población escolar del sector público, que es el 80%. Medio hacia abajo. Es el 80% de la población que va a la educación pública. Estos son programas importantes, son programas que han impactado positivamente, pero a la vez hay un problema desde la estructura salarial del país, que ya la hemos comentado muchísimas veces aquí, de la falta de elasticidad que tiene los salarios en la República Dominicana y de cómo se ha ido creando un modelo basado, entre otras cosas, en bajos salarios. Entonces ese modelo te crea pobreza.
y atrae pobreza. Y yo lo invertiría el razonamiento que se hace públicamente de que eso es lo que causa la inmigración haitiana. No, eso atrae inmigración haitiana. Es a la inversa. Al tener una población tan pobre al lado, esa estructura que se nutre de bajos salarios atrae a los haitianos. No es que los haitianos condicionan el salario. No, porque el que libera también el puesto de trabajo de aquí lo libera porque no le interesa a los criollos y lo ocupa el haitiano, que está ahí. Porque se basa en eso. Porque se basa en eso. Se basa en que las rentas al trabajo son ínfimas con relación a las rentas al capital. Que a la larga de eso se trata en todo, en la economía. En todas partes del mundo, pero igual. En la economía es Estados Unidos, Europa. Todo el mundo. Es decir, un país y la economía de un país es la creación de una renta. Sí. Una renta nacional, una renta territorial, vamos a llamarle si quiere. ¿Cómo se reparte esa renta? Es de lo que se trata. Es decir, las rentas a los que trabajan, al trabajo, cuánto es y cuánto es la renta al capital, que son los dueños del capital. Son esos dos segmentos nada más. En el medio de lo que hay son empleados, propietarios, industriales, etc. Es decir, no hay otras cosas. Entonces, el sistema económico nacional ha creado una estructura que se nutre de bajos salarios. Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta sería políticas públicas proactivas tendentes a mejorar esa relación. Dado que ya no hay movimiento social, nunca lo ha habido, pero hoy en día está cada vez más débil, un movimiento social, un movimiento organizado de tipo sindical que reivindique y movilice a la población para, diríamos, coger un pedacito más del pastel, que en vez de ser un pedazo así, sea un pedazo un poquito más grande. Para que mejore ese indicador. Ese indicador que reporta que es la repartición, es la desigualdad. De ahí viene la desigualdad. De ahí viene la desigualdad. Entonces, un instrumento fundamental para avanzar en el sentido de la menor desigualdad es reformar el sistema de pensiones. Que existan pensiones públicas, que existan pensiones solidarias, que no haya este desastre de acumular, de quitarle el ahorro al trabajador y al empresario. Y porque el que más aporta es el empresario. El 70% del fondo. El que más aporta es el empresario. El 30% de quitárselo el trabajador. Para entregárselo a un fondo de pensiones. Mira, que no otorga ninguna pensión. Julio, qué buena recomendación, porque en este momento se está revisando eso y estamos a punto de introducir reformas. Ojalá que se orienten en ese sentido. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes también por su atención. Regresamos mañana.